esto es un poco como antecedente de lo que va a ser la exposición, y a mí me tocó el primer tema de este módulo. Estamos divididos conforme a la ley que ustedes tienen ahí, vamos a ir avanzando, y este primer tema es introductorio. Lo primero que nosotros tenemos que saber, y primero me gustaría hacer la estructura de la presentación, vamos a hablar en concepto, es una acción colectiva, qué elementos debe de tener y qué no es una acción colectiva, que luego con eso queda mucho más claro. ¿Cuál es la normativa aplicable? ¿Dónde podemos obtener todas estas reglas? ¿Cuáles son los derechos tutelados y tipos de acciones colectivas? Esto, si para los abogados nos llega a generar un poco de confusiones, para los que no son peritos en derecho y no están relacionados tanto con esta materia, pues yo creo que van a tener más dudas al respecto. Y la relación que se tiene con las acciones individuales, que son las comunes. El primero es el concepto. ¿Qué elementos debe de tener una acción colectiva? Generalmente, la mayor de la doctrina y lo que se usó en todas las reformas y en todos los diálogos legislativos fue la definición de un profesor de la Universidad de Houston que se llama Antonio Gini. Encuentra la definición textual de la parte de abajo, pero yo creo que con que nos queden claros estos 5 elementos podemos seguir el curso de esta tarde y poder identificar todos estos elementos. Lo primero es que es una acción procesal. Una acción procesal promovida por un representante común. Lo que está buscando este representante es la protección de un derecho colectivo, que lo vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de estos derechos colectivos. ¿Quién representa en realidad este representante común? A la colectividad afectada. No, es una sola persona que se presenta ante el juez de distrito con la representación de todo el grupo afectado en busca de qué es lo que se está buscando, un pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional donde obtengamos una sentencia la cual va a ser obligatoria para toda la colectividad. Esta idea hay que tenerla muy presente porque la sentencia nos va a obligar a todos los que participamos en este juicio. Entonces, como actúe nuestro representante común, si nos va bien, pues todos ganamos, ¿no? Pero si nos va mal, todos perdemos. Y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado en la representación y porque hay muchas reglas que se cuidan al respecto. Más adelante es cuáles son los principios que están atrás, que tenemos que tener presente a lo largo de este taller, que están atrás de una acción colectiva. En principio es un proceso colectivo, ¿no? A diferencia de la acción del grupo, que la teníamos que introducir a través de reglas procesales diseñadas para una acción individual, la acción colectiva ya entra con la visión de este libro quinto en un proceso colectivo con todas las reglas para su desahogo. El principal principio que se tiene atrás es el principio de acceso a la justicia, ¿no? Que basta con que una sola persona que representa a la colectividad se desahogue en un solo juicio, en lugar de 300, 400, 500 juicios que se desarrollan en una sola instancia jurisdiccional. Un elemento que es el que más trabajo nos cuesta a los abogados es la separación que hay del individualismo desde el cual se construyó nuestro sistema. Yo no salí hace mucho tiempo de la universidad y todas las reglas procesales que me dieron venían del derecho romano, ¿no? Las sentencias únicamente afectaban a las partes que están entre litigio y cuestiones que francamente a través de estas nuevas herramientas quedan un poco abandonadas o quedan un poco apartadas para otro tipo de acciones. Aquí se separa y hay que abrirnos la cabeza como abogados y como ciudadanos a darle entrada a estos nuevos elementos. Otro elemento es la seguridad jurídica que aportan, porque una colectividad a través de un solo proceso obtiene cierto estatus frente a un hecho, ¿no? Eso la verdad nos da seguridad jurídica. También, y aquí me gusta generalmente hacer este ejemplo y creo que es muy esquemático, y aquí como con un paréntesis es que se van a estar haciendo muchas referencias al derecho al consumidor, porque es lo que antes teníamos, la experiencia jurisdiccional que teníamos, y a veces queda más claro, aunque nos enfocaremos a la materia ambiental. ¿Por qué nos brindan seguridad jurídica? Porque antes los ciudadanos no encontrábamos la herramienta procesal necesaria para tramitar ciertos daños, y en específico los daños de baja cuantía.
teníamos cobros por partes de bancos, por partes de empresas telefónicas, donde hacían cobros de 3, 4 pesos, 5 pesos, pero esto exponenciándolo al número de clientes, pues daba cierto beneficio para ellos de millones y para nosotros de 3 pesos, ¿no? Y ese es un poco la idea que debemos de tener. Como se dice coloquialmente, pues nos haría más caro el caldo de las albóndigas, de ir a desgastarnos, primero tomar profeco, de ir después a un precio por 3 o 4 pesos, pero para ellos, para el proveedor, tiene un beneficio de que un día se levantan y mensualmente cobran 3 pesos por una cuestión que no tiene forma de comprobarla, pues son 4 millones que no creo que les caiga nada mal. También es por cuestiones de seguridad jurídica. Ahora con las acciones colectivas podemos encontrar esas herramientas para ese tipo de daños y eso le da seguridad jurídica al ciudadano frente al sistema. La economía procesal también se movió un poco la presentación ahorita que se adaptó, pero en realidad economía procesal en los mismos términos, ¿no? Era que un solo juicio nos va a representar a 30, 300 y esto debemos de tener como base que esa afectación sea por un hecho en común. Eso es lo que nos va a dar la colectividad y nos va a unir como grupo. Luego se rompe con la asimetría, un poco esta asimetría en el mercado, con todos los cambios que hemos tenido a través de medios de comunicación, las relaciones de consumo, cada vez participan más personas y se rompe con esta asimetría del proveedor que conoce todo este proceso de producción en contra del consumidor. Entonces, con esto nosotros tenemos una herramienta de que si nos ponemos de acuerdo entre todos, podemos defendernos en contra de ese proveedor de forma colectiva. Y finalmente hay un efecto disuasivo, porque ahora las empresas, si tenemos acciones colectivas exitosas, van a pensar de mejor forma si llegan a hacer estas conductas ilegales, ¿no? Tenemos una herramienta que no es lo mismo que se te venga 1, 2, 3 o 4 consumidores y te empiecen a pelear a que se te vengan 5, 6, 300 ciudadanos, 400 ciudadanos en una sola acción, pues ya no es mucho más difícil hasta el coyotaje para las propias empresas para hacer el cargo de esta acción. Pasamos a la normativa aplicable y esto es para que ustedes tengan como el contexto donde nosotros podemos encontrar estas normas. ¿Qué pasó en un inicio? El constituyente decide agregar un tercer párrafo, ustedes tienen el decreto ahí en sus folders, un tercer párrafo al artículo 17. Esto se celebró mucho porque las acciones colectivas iban a tener ya un fundamento constitucional, pero en el momento que llegó la redacción de este párrafo, empezaron a brincar varios sectores. Nos dicen 3 puntos importantes que dice que se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que regulen las acciones colectivas. Hasta ahí parecería bien que fuéramos bien, pero de repente decíamos el Congreso de la Unión y empezó a haber esta crítica de que se estaba federalizando la materia de acciones colectivas. Un poco para la gente que está en los estados, esto era como la problemática que les afectaba, porque inclusive había estados que ya contaban con mecanismos de tutela de derechos colectivos, aunque no podían ser acciones colectivas, y con esto los estaban dejando fuera de la jugada. También esto en los procesos de reforma, uno de los expositores participó en ellos, había la queja, y más porque el ejemplo que nosotros teníamos siempre presente era de las class actions gringas, de una figura que en Estados Unidos se conoce como forum shopping, que como todos los estados tienen legislaciones diferentes y hay empresas que tienen presencia en todo el territorio de Estados Unidos, aprovechan la legislación más laxa del estado para ir a demandar a esa empresa. Entonces, si hay estados con requisitos muy duros y muy formales, hay estados donde era más fácil darle acceso a este tipo de acciones y así. O sea, limitándolo a que sea el Congreso de la Unión, estamos federalizando la materia. Después, se dice que en las leyes se va a determinar las materias de la aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Es lo que ahorita vamos a ver, es lo que nos aporta el libro
vamos a ver a lo largo de este seminario que hay muchísimas trabas. Esto no implica que nos impidan promover acciones colectivas, sino que las debemos de superar y debemos de identificar dónde están para empezar a promover este tipo de acciones. Después, los ámbitos de aplicación. Yo lo quise poner primero para que tengamos en qué materias puede haber acciones colectivas, ¿no? Puede haber otro mecanismo de tutela de derechos colectivos en otras materias que no sean estas, pero no lo podemos llamar una acción colectiva, ¿no? Un mecanismo de tutela de derechos colectivos y le podemos poner algún otro nombre. Los ámbitos de aplicación es en materia de consumidores, como ya les decía, el más desarrollado y del cual tenemos un precedente con el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el sistema financiero, competencia económica con ciertas peculiaridades, como que se tiene que abocar el recurso administrativo para después pasar al proceso de acción colectiva. Todavía no me imagino cómo se podría llegar a configurar una acción en materia de competencia económica, pero la ley ya lo prevé. Y cuarto, y que es la materia que nos trae aquí, la materia ambiental. En cumplimiento al mandato constitucional, se expidió la normativa aplicable, la normativa secundaria. Aquí también hubo varias propuestas. Uno, si crear una ley especial únicamente para la materia de acciones colectivas, o si se hace un esfuerzo por parte del legislador de meter todas las acciones al Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo que pasó aquí, la verdad, no tenía mayor relevancia, era una discusión que no tenía temas de fondo, pero se acabó metiendo al Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces tenemos un decreto, que es el que tienen ustedes, donde se reformó 7 normativas, ¿no? La primera y la más importante, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue la edición de este libro quinto, donde vienen todas las etapas procesales para el trámite de estas acciones, el Código Civil Federal, para prever que puedan existir acciones colectivas de manera general, aunque todo el trámite está en el Código de Procedimientos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, que ahí viene algo muy simpático, porque hay una queja aparte, se deroga el artículo 26, que preveía la acción de grupo, y lo único que hacen es una revisión al libro quinto. Entonces dicen, cuando tengan una acción colectiva, lo que tienen que hacer es irse a las reglas del libro quinto. Hace unos días llegó a la Corte por una petición por parte de una clínica de una de las universidades, donde un consumidor se venía quejando que antes tenían más beneficios con el artículo 26 que los que tenían actualmente con el libro quinto. Eso habrá que ver. Como cuarto, también se reforma la Ley Federal de Competencia Económica para darle entrada a esa materia. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que para muchos ahorita les va a brincar y decir qué demonios hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ahí. La ley GEPA y la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que se está previendo, y lo vamos a ver más adelante con más detalle, es la creación de un fondo y que se haga un registro de todas las asociaciones civiles que buscan promover acciones colectivas en la materia. Todos estos aspectos y todos los requisitos los vamos a ver en la última plática del día de hoy y vamos a detallar para qué sirve el fondo, qué recursos va a estar administrando y mediante qué mecanismos se están regulando estas asociaciones civiles. Tenemos los derechos tutelados y los tipos de acciones colectivas. Aquí ya empieza lo bueno, ¿no? Aquí empieza un poco donde vamos a tener que pensar más. Yo lo que les pido es que me den primero como que me den un poco explicado y al final con los ejemplos sale más sencillo, aunque todavía no podemos lograr la claridad que nosotros quizás tarde la vamos a obtener al final del día. Los ejemplos son mucho más esquemáticos de lo que viene en la propia ley. Si uno lee la ley va a acabar entendiendo muchas cosas, ¿no? Pero nos da ciertos elementos. Tenemos que son 3 los tipos de derechos y vamos a
separa en todo es que los afecta un hecho en común. Ahorita más adelante con los ejemplos nos puede quedar un poco más claro. En los colectivos tenemos que son indivisibles también de la misma forma que los difusos, nada más que aquí los titulares sí son determinables o pueden ser determinables en un futuro. También tenemos que existe una relación jurídica previa entre los titulares, se pueden conocer o hay alguna forma de unirlos mediante un hecho y los afecta un hecho en común. Esto se va a presentar en nosotros. Y los terceros, que tal vez no vienen muy al caso en este seminario, pero vale la pena tenerlos presentes, son los normales, son los individuales a los que estamos acostumbrados, pero el mejor ir como acción colectiva que tramitar 100 o 4 juicios de forma independiente. Estos son divisibles, sus titulares al igual, son determinados o determinables, los existen, y existe una relación jurídica previa entre titulares, y los afecta un hecho común. Insisto, esto ahorita puede quedar más claro. Alguien trae algo novedoso que tal vez no se había pensado en un principio, pero a cada tipo de derecho corresponde un tipo de acción. Entonces tenemos que a los difusos le va a corresponder la acción difusa, a los colectivos la acción colectiva en sentido estricto, y a los derechos individuales de incidencia colectiva una acción individual homogénea. Las propias definiciones nos los da la propia ley y ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero primero es qué se busca con este tipo de acciones, ¿no? Y los difusos, un poco el ejemplo de a partir de un daño ambiental que nosotros identifiquemos, ¿cuál es la intención de promover este tipo de acción? Uno, tenemos que restituir al estado en que se encontraban las cosas, es decir, que la afectación causada se subsane y vuelva a estar al estado en que estaban antes de que se cometiera este daño, ¿no? En caso, y esto es algo que los abogados llamamos cumplimiento sustituto, que sea de imposible reparación, lo que procedería es una indemnización, la cual no nos va a caer a ninguno de nosotros, de ninguno de los afectados, sino que se va a un fondo del cual va a administrar el Consejo de la Judicatura. Debemos tener muy presentes desde, en primer término, la forma de identificar el hecho, y una vez que identificamos el hecho, saber qué es lo que queremos. Si nos hacemos esa pregunta, va a salir más fácil qué tipo de acción promover. Si una difusa, buscando que se reparen las cosas, o si una colectiva, que es la que vamos a ver más adelante. Aquí también, a partir de un daño ambiental, se busca la reparación del daño, pero se va a buscar algo más, sino que se puede llegar a una conducta de hacer o no hacer, obviamente para reparar el daño, pero lo que buscamos es una indemnización a cada miembro de la colectividad. A diferencia de la difusa, el dinero se veía al fondo, la acción colectiva sí se va a buscar indemnizar a cada miembro de la colectividad afectada. Y ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Las individuales homogéneas, lo que se reclama es de un tercero el cumplimiento de un contrato, es más para relaciones de comercio, para materia de protección al consumidor, y lo que se está buscando es o que se rescinde el contrato o que se haga un cumplimiento forzoso y puede darse paso a una indemnización. Vamos con este ejemplo, les pido una disculpa por las fotos que no son las más aptas y no identifico de la mejor forma los daños ambientales, pero aquí yo imaginé, después vi que había mal dado, entonces que no era la más precisa, pero que se podía dar una deforestación. Si nosotros teníamos en la primera imagen un bosque, ¿no?, lleno de árboles y eso, y producto de la tala se llega a una cuestión, a una situación de este estado. Nosotros, si lo que buscamos es que este bosque vuelva a estar como en la primera toma, lo que debemos promover es una acción difusa, que se repare ese daño y que se lleven las cosas al estado en que se encontraban. ¿Qué pasa si no se puede? Después me puse a leer un poco más de derecho ambiental y encontré que existen los suelos erosionantes, los suelos erosionados. Yo creo que aquí es vital que empiece a haber este diálogo entre ustedes y nosotros, porque así nos vamos a entender mucho más fácilmente y ustedes nos brindan los elementos para identificar el daño y nosotros les podemos dar la herramienta jurídica. Pero bueno, aquí lo que estamos buscando es que este bosque que se veía ahí vuelva a estar como este bosque, no, pero aquí partamos de la idea de que ese suelo esté erosionado y es imposible volverlo a sembrar y es imposible que se llegue a estar como en la primera imagen. Aquí lo que se buscaría que se procediera es una indemnización, que se condene al que provocó estas conductas, pero esta indemnización
Consejo de la Judicatura, que tiene como objeto incentivar este tipo de acciones, promover talleres, en algunos casos para pagar honorarios, pero no nos llega un beneficio a nosotros. Como segundo punto, tenemos una afectación de un derecho colectivo, ¿no? Donde hay contaminación de una empresa a un río, ¿no? Pongamos que es un río donde hay varias casas a su alrededor, ¿no? Y las personas de esta casa usan esa agua para regar sus cosechas, inclusive para bañarse, para la alimentación y todo. Producto de esta contaminación, las aguas quedan de esta forma en el río y los individuos que viven alrededor de estas casas empiezan a ser afectados, ¿no? Las cosechas se les echan a perder, les empiezan a salir rochas cuando se bañan, contaminan sus alimentos, no sé, los ejemplos podemos poner miles aquí, y empieza a haber esa afectación en contra de esa colectividad. Si lo que buscan los miembros de esa colectividad es que se les repare a ellos el daño y que se les indemnice, lo que procede es una acción colectiva en sentido estricto. Aquí el beneficio sí va para nosotros. Esto va a quedar un poco más claro cuando vayamos avanzando, pero la empresa va a tener primero que reparar ese daño, ¿no? Quitar, cesar la contaminación, reparar esas aguas, y entramos al momento en que los afectados sí se van a ir afectados por afectación, y van a decir, bueno, el habitante de la casa 1 presenta, no sé, rochas en el cuerpo y le echamos a perder su cosecha, ¿no? Entonces procede una indemnización de 50,000 pesos, por decir. La afectación que va a sufrir su vecino puede ser de forma muy distinta, tal vez tiene más hijos, tal vez su cosecha era diferente, entonces proceda 45,000. Aquí lo que sí estamos logrando es una individualización del daño, o sea, sí le estamos pagando a cada uno la cantidad que corresponde para que subsane este daño. Seguimos con esta, que es la reparación creo que no fui el mejor seleccionando imágenes porque esta última se la puse. Esta es un poco la imagen de un complejo residencial de estos que construyen, exactamente, casas ahí, todos ellos, y se empiezan a cuartear, aquí las barras, tenemos este tipo de humedades, y aquí es muy fácil, es mucho más fácil cuantificar el daño. Todos tenemos un daño diferente. La tutela del bien que estamos protegiendo es nuestro, no hay duda en este caso que esta casa me pertenece a mí, está escriturada a mi nombre, situación que no pasa con el agua, no creo que nadie aquí tenga escriturado un agua, pero sí tenemos cierto derecho, ¿no? Entonces el objetivo que se está buscando en el tipo, primero, de las acciones difusas y en las colectivas, es muy difícil de proteger para llegar a este tipo de indemnizaciones, situación que no pasa con los actos de comercio. Sigo en esta forma de hacer como el ejercicio de cómo identificar un tipo de acción con otra. Una vez que tenemos un poco la idea de este concepto, los derechos que se están tutelando, que los insisto, van a quedar más claro cuando hablemos de legitimación, cuando hablemos de interés. Quiero hacer esta diferencia que hay entre una acción colectiva y una denuncia popular para que ustedes se familiaricen más. ¿Ante quién se tramita? Es una pregunta que parece obvia, pero que nos puede esquematizar mucho, ¿no? La acción colectiva se va ante una autoridad jurisdiccional, ante un juez de distrito. En cambio, la denuncia popular le va ante una autoridad administrativa. Ahí hay una primera diferencia que tiene consecuencias que vamos a ver. ¿Quién la promueve? Lo vamos a ver más adelante, quiénes son los sujetos legitimados, pero a grandes rasgos son instituciones públicas ante el ámbito de su competencia, el representante común nombrado con una colectividad de al menos 30 y las asociaciones civiles que reúnan ciertos requisitos. La denuncia popular en la prueba puede llegar a una sola persona, ¿no?, a denunciar cualquier hecho, un grupo social, una ONG y una asociación o sociedad. ¿Cómo es el trámite? La acción colectiva son diversas etapas que las vamos a analizar todas el día de hoy, y en la denuncia popular se agota la actividad del ciudadano únicamente con la presentación de esta denuncia. ¿Cuál es el objeto? La reparación del daño, como ya la vimos, o el cumplimiento forzoso, y en el caso sí puede proceder una indemnización en la acción colectiva. Y en la denuncia popular tiene fines precautorios, se usa más como para cesar ciertas conductas, y se puede exigir un tercero hacer o abstenerse de hacer. Lo importante aquí es que prácticamente
seguir un procedimiento individual. Entonces, hay varias reglas que las aporta el propio libro quinto, que lo primero que va a hacer es el demandado va a decir, oiga, pues yo tengo una acción colectiva, me demandaron por el mismo hecho en común, corriendo en contra mía, y hay 3 personas que promovieron acción individual. Lo que tiene que hacer el juez es notificar esto a la parte promovente de las acciones individuales, es decir, porque tal vez no se han dado cuenta que ya hay una acción colectiva, decirles, te puedes adherir a la acción colectiva o te puedes quedar con tu acción individual. Con el único hecho de que si tú te adhieres a la colectiva, debes de desistir de tu juicio promovido en la acción individual y te adhieres a la colectividad y empiezas, ¿no?, con todos ellos. En el caso, y esto se los quise poner porque es un supuesto que pone la ley en las acciones que tutelen derechos individuales homogéneos, cuando no se da la certificación de la acción, que vamos a ver qué se significa esta certificación, ni se reúne ni se admite el proceso colectivo, simplemente lo que va a pasar es que van a quedar a salvo tus derechos para poderlos promover por acción individual. Entonces, esto hasta aquí sería, ¿no?, falta la última. Y es un poco teniendo todos estos elementos, lo que se busca aquí es dar, porque el código no lo da. Yo creo que nosotros, y es una intención, que es un objetivo que podemos tener todos el día de hoy, es de construir una definición de acción colectiva en materia de protección al ambiente, ¿no? Entonces yo aporto estos primeros 3 elementos, los demás, el resto de los ponentes pueden también aportar, y todos ustedes también, es que tenemos la protección de derecho, la protección, defensa y representación de derechos colectivos y difusos. Este es un primer punto que puede ser cuestionado por ustedes, y yo creo que vale la pena que hablemos sobre eso. Si solo son los derechos colectivos y difusos los que se protegen a través de la acción colectiva en materia de protección al ambiente. Ante jueces del orden federal, esto lo puse, parece una obviedad, pero es para que lo empecemos a identificar de los recursos que se desahogan en sede administrativa, y tenemos que es un órgano jurisdiccional donde sí hay una contradicción de criterios, donde nosotros debemos de participar, y para mí es un mecanismo de acceso